alguna empresa publicitaria y la tienen que usar para otra marca. Ya arrancó. Ya arrancó a grabar. Un poco Arranco. Hago un resumen. Sobre la evaluación de la primera mitad del año, que la evaluación comprende estos dos temas que hemos dado hasta ahora, que es el surgimiento de lo socioasistencial y la profesionalización del trabajo social. Esta evaluación va a comprender los textos de Robert Castell, el texto de Viviana Travi, el texto de Trinidad Banda Gallego y el texto de María Lucia Martinelli, que es el que empezamos a dar hoy. Esa evaluación va a ser una evaluación que van a hacer, como les decía antes, a carpeta abierta, porque lo van a hacer en su casa, cada uno lo va a hacer en su domicilio, y no va a ser un día o 2 días, les vamos a dar un plazo de tiempo para que lo puedan realizar. Y también para que nos aseguremos de que nos lo puedan enviar, ya sea en el aula virtual, y si alguien tiene alguna dificultad, nos las enviará por correo electrónico. Entonces, no desesperarse, nosotros les vamos a avisar con tiempo, pero a diferencia de un examen común en el que todos se apuran a estudiar pensando en un día, acá nosotros les sugerimos que ya mismo empiecen a leer, que se vayan poniendo al día con la materia, que no dejen para el último momento leer los artículos, y el día que nosotros habilitemos el trabajo evaluativo, ustedes van a tener ahí 10 días, 15 días de tiempo, una ventana amplia de tiempo para poder hacerlo. No se asusten, va a ser un ejercicio muy interesante. Ahora, me preguntan por los trabajos que no han entregado hasta ahora, que hemos hecho durante el año. Bueno, tienen tiempo todavía, aunque el aula virtual no les permita subir el trabajo, porque por ejemplo ya el tiempo se terminó, tienen la posibilidad de hacer ese trabajo y enviarlo por correo electrónico a alguno de los profesores de la cátedra que están en los correos electrónicos en el aula virtual. Asimismo, si tienen alguna dificultad, nos pueden escribir por mensaje privado del aula, o nos pueden hacer llegar un correo para explicarnos la situación. No dejen de plantearnos la situación. ¿Cuáles son las situaciones? Se me rompió la computadora, no tengo conectividad, no sé. Las distintas cuestiones, no tengan problema en plantearlo. Así que estamos a disposición. Ahí vi un mensajito que pasó por ahí que dijo que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Tiene mucha razón. Los ejercicios a carpeta abierta requieren muchas veces poner en funcionamiento eso que tenemos entre el pelo y el cuello, o sea, lo que tenemos acá. Entonces, sí, va a ser, pero eso es más entretenido porque van a poder, no, ¿cómo vamos a morir? No, es el primer examen, no es un examen, perdón, es un ejercicio evaluativo. Quédense tranquilos y tranquilas, pero va a ser entretenido, va a ser lindo porque nos va a poner a pensar. Miren lo que pasó el otro día con el ejercicio de las mujeres y la profesionalización. Las cosas que escribieron ustedes fueron fabulosas, y eso fue un solo puntito que era una pregunta, porque si ustedes leen los textos, no hay un título que diga el papel de la mujer en la profesionalización. Fue increíble la cantidad de cosas que escribieron, las cosas que les llevaron a reflexionar, cosas de su vida, cosas de otras personas, cosas de familiares, y cosas que pasaron hace 100 años. Entonces, no le tengan miedo a pensar, no le tengan miedo a hacer un ejercicio de esto. Va a ser un ejercicio entretenido, y lo van a poder hacer. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con esto termino con el tema de la evaluación y empiezo con la clase. Si me dan ok los compañeros de la cátedra, Romy, sí, las veo las Romy, Renzo, Marian, ¿podemos arrancar? Arrancamos con el tema de hoy. Lo que sí les voy a pedir a mis compas, si ustedes pueden ir registrando cuando aparecen preguntas en el chat, que a mí se me escapan y no las veo, para que en todo caso hacemos un corte y ustedes van retomando esas preguntas y las van contestando con los estudiantes. Y asimismo, a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, les pedimos que a medida que vamos hablando, si tienen alguna preguntita, algo, manden un mensajito en el chat, así nos sirve para debatir. Bueno, voy a hablar
20 minutos nada más ahora, o 15 minutos, así podemos redondear. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos de que el surgimiento del trabajo social uno lo podía entender desde distintas perspectivas? ¿Mm? Entonces, les ofrecimos, tanto con una charla con Viviana Travi, como con el texto de que ella escribió, más un texto más largo de Trinidad Banda Gallego, una forma de entender el surgimiento del trabajo social a nivel internacional. Qué características tuvo, dónde se desarrolló, los principales personajes, las principales instituciones, etc. Ahora, nosotros les decíamos, hay otra forma de entender el mismo fenómeno, ¿eh? El mismo fenómeno, estamos hablando de la misma profesión, en la misma época, en los mismos territorios, con los mismos personajes, pero que lo entendemos desde otra perspectiva, esto es, utilizando otra perspectiva. Yo siempre hago el juego de los lentes, utilizando otros lentes, vamos a ver algo distinto en ese fenómeno que queremos aprender, que es el surgimiento del trabajo social. Y para eso le dijimos que en esta clase y en la que viene, tienen para leer, ya está en el aula, un texto de, a ver si lo tendría que haber tenido acá, bueno, de María Lucia Martinelli, que se llama Servicio Social, Identidad y Alienación. La profesora María Lucia Martinelli es una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, es doctora en trabajo social, y ella hizo su tesis de doctorado que luego se publicó en este libro. Y ahí nos presenta una forma distinta de entender el surgimiento del trabajo social. Cuando ustedes vayan entrando a la lectura, van a ver que van a hablar del mismo momento que ya leyeron con Banda Gallego y que leyeron con Viviana Travi. También va a hablar de la Sociedad de Organización de la Caridad, también va a hablar de Mary Richmond, también va a hablar de la pobreza y el pauperismo en las ciudades, también va a hablar de Londres, también va a hablar de Norteamérica, de Chicago. Entonces, está hablando lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que la profesora Martinelli utiliza como lentes para analizar la realidad, como perspectiva, como marco teórico, la teoría marxista, o podríamos decir de manera más amplia, la teoría social de Marx. ¿Qué sería la teoría social de Marx o el marxismo o la teoría marxista como forma de entender la realidad? Bueno, yo tengo acá algunas aclaraciones y les pediría que vayan tomando nota, porque lo que hacemos en esta clase nosotros es hacer un pequeño acercamiento que luego ustedes, tanto en la materia problemática epistemológica, como en sociología, creo que viene el año que sigue, en la teoría política, en la economía política, van a ver la perspectiva marxista desde distintos ámbitos y en mayor profundidad. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es algunas pequeñas aproximaciones para que cuando ustedes lean el texto de Martinelli no se asusten y no se sientan perdidos y perdidas, porque van a ver que utiliza una terminología, utiliza palabras, utiliza conceptos totalmente distintos a los que vimos en los autores anteriores. ¿Ok? En primer lugar, la siguiente aclaración. El marxismo, o la teoría marxista, así como la conocemos, es un campo hoy en día, que es un campo que de mucha disputa política y de mucha disputa ideológica. Hoy en día, hablar de marxismo, hablar de marxista, algunos lo utilizan como un insulto. Hay un micrófono ahí. Algunos lo utilizan como un insulto, otros lo utilizan para denigrar, otros lo utilizan como una cualidad importante, como una cualidad que destaca con respecto a los otros. Nosotros, en esta materia y para este tema, lo que les vamos a pedir es que ustedes entren a un universo conceptual, que es el universo conceptual marxista, para poder entender el texto de María Lucia Martinelli. Acá no se promueve estar de acuerdo o estar en contra, no se promueve plantear si estar a favor o estar en contra, no se habla del marxismo como fenómeno
o como posible debate histórico, político e histórico de las ideas marxistas en la realidad. No estamos hablando de eso, sino que estamos viendo si el universo conceptual de la teoría marxista nos sirve para aprender y para leer lo que dice María Lucia Martinelli en la explicación de su libro. Entonces, primera aclaración, no hay que tomar una posición en base a esto. Hoy tendríamos que, nos alcanza con que saber de qué es un marco de ideas y que uno con esta teoría marxista, cuando analiza la realidad, le posibilita ver cosas que otras teorías no le posibilitan. Así como otras teorías posibilitan ver otras cosas que el marxismo no lo permite. ¿Se entiende? Cada forma que nosotros tenemos de ver la realidad con distintos marcos teóricos nos permite ver algo, nos permite, como sería, como iluminar algo, que otras teorías nos permiten otras cosas. Entonces, acá, hoy, a esta altura del año y a esta altura de la clase, no estamos diciendo, a ver, cuál es mejor, cuál es más linda, cuál me gusta a mí, cuál le gusta a los compañeros de la cátedra, cuál le gusta, no. Hoy tenemos que tratar de conocer, porque además este universo de ideas tiene palabras, tiene conceptos, tiene frases que las otras formas no tienen. Entonces cuando uno lee, Martinelli va a decir, ¿de qué está hablando esta señora? ¿De qué nos está hablando? Si estamos hablando de lo mismo que el otro, pero utiliza palabras distintas. Entonces vamos a tratar de entender eso. Segunda aclaración. El pensamiento marxista, la teoría marxista o la teoría social de Marx, es una teoría social incómoda. No es una teoría social que nos permita que uno cuando termina de leer una cosa en base al paradigma marxista queda tranquilo, o queda con optimismo, o queda con la idea de que esto puede solucionarse, o como que la realidad tiene formas de solución. La teoría social de Marx es una teoría que trabaja fundamentalmente sobre el conflicto. Se basa en la idea del conflicto en la teoría social de Marx. No es una teoría social que habla de la búsqueda del equilibrio y de la armonía, sino que habla desde el conflicto. Su análisis parte de la idea que las sociedades siempre vivieron en conflicto. Después les voy a decir qué nombre utiliza para eso. Pero significa de que estas sociedades no son armónicas, no son ideales, son sociedades que viven en conflicto. Entonces, a partir de eso, es una teoría incómoda, porque nos mueve el piso de todo lo que nosotros pensamos. Nos mueve el piso de la forma de vida que tenemos. Por eso digo, es una teoría social incómoda. Es una... A partir de la idea de que, y acá otra aclaración histórica, que la teoría social de Marx, y ustedes van a leer cuando lean Martinelli, ella lo cita la obra de Marx mucho, el escritor Marx, el sujeto Marx, Karl Marx, el alemán cabezón, barbudo, vivió en un momento histórico y pensó en un momento histórico determinado, con ciertas condiciones históricas determinadas. Marx no habló para hacer un chiste. Marx no soñó Internet, no soñó, no hablaba del mail o de Instagram. Entonces, hay que tener bien claro que la teoría social de Marx, la obra de Marx, está en un determinado momento histórico que es el siglo XIX. El siglo XIX, Europa del siglo XIX. Y en algunos momentos específicamente en Gran Bretaña, en Inglaterra, porque él está viendo lo que está pasando y sobre lo que está pasando analiza, investiga, conoce, compara datos, etcétera, pero de ese momento. Entonces, es una teoría social que está construida en un determinado momento y con el contexto y con la situación de ese momento. Ahora, por eso, no tiene nada que ver con la actualidad. ¿Cuál es el objeto que estudia la teoría social de Marx? El objeto de estudio es el capitalismo del siglo XIX. Es más, le voy a poner un subtítulo. La sociedad capitalista del siglo XIX. No es solamente el capitalismo como forma económica, sino cómo una sociedad, con todo lo que pasa dentro de esa sociedad, está viviendo una cosa que es totalmente novedosa. El capitalismo del siglo XIX es algo totalmente novedoso, algo que ustedes
si me acompañan y se meten en la máquina del tiempo y nos vamos para atrás, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, todavía había, en el siglo XVII, cuando, como leyeron en Castel, las sociedades eran más campesinas, eran rurales, ahí empieza esa migración terrible a las ciudades van creciendo y de golpe aparece esto de una sociedad totalmente nueva, ciudades, industrias, gigantes industrias en las que las personas pasaban gran parte del día haciendo algo nuevo. Piensen que en la historia de la humanidad los trabajadores y las trabajadoras trabajaban la tierra, fundamentalmente la mayor cantidad de trabajadores producían en la tierra. Es verdad que le daban algo a un señor, a alguien que los cuidaba o a alguien que era propietario de las tierras, pero su producción, lo que producían era para vivir ellos, sus alimentos, sus herramientas, su ropa, todo eso. Ahora es algo totalmente nuevo. Gente, millares y millares de personas que todos los días van a un lugar cerrado, producen cosas que no son para ellos. Y a cambio de esa producción, a cambio de eso que pasa ahí adentro, de ese gran santuario que son las fábricas, ese gran santuario del siglo XIX que son las fábricas, recibe algo en dinero. Miren, es un cambio totalmente radical con la historia de la humanidad, es algo nuevo. Entonces, es eso lo que estudia Marx en ese momento. Muchos de ustedes van a escuchar varias veces la idea de marxismo como materialismo histórico, como materialismo dialéctico, eso lo van a ir viendo en distintas materias. Para nosotros acá lo que nos interesa es pensar la teoría social de Marx, esto es la obra de Marx, y cómo influye esto en el pensamiento de María Lucia Martinelli, que digamos, estamos haciendo esta introducción, pero esta no es una cátedra de filosofía o de sociología, es una cátedra de trabajo social, de fundamento. Entonces, nosotros vamos a ver cómo María Lucia Martinelli, con los lentes marxistas, analiza la realidad. Con esto voy a ir cerrando, dándoles algunos conceptitos antes de entrar al texto de María Lucia. No se rían, yo sé que hay muchos que se están riendo cuando dije María Lucia. No es María Lucía, es María Lucia. Así que no se rían, no se rían. No es que lo pronuncie mal, su nombre es María Lucia. ¿Cómo, por ejemplo, yo les dije, esta sociedad que analiza Marx es una sociedad del conflicto y analiza todo el tiempo el conflicto de estas sociedades. A eso le denomina lucha de clases. La sociedad avanza. El motor de la historia, dice en uno de sus textos Marx, es la lucha de clases. Cada vez que las distintas clases, en que las distintas formas de vivir en sociedad se confrontaron, fueron lo que movió el motor de la historia. Los cambios en la historia, los avances en la historia fueron por la lucha de clases. ¿Ves? Ahí tienen ese concepto, lucha de clases. Van a ver que entonces ustedes están leyendo un artículo de no sé, alguien dice, lo que pasa que acá hay que tener en cuenta la lucha de clases, ustedes ya pueden empezar a decir, mira, está analizando la realidad con los lentes de la teoría social de Marx. Ahora, la lucha de clases, ¿qué nos invita a ver? ¿Cuáles son esas clases que identifica Marx en este momento, en el siglo XIX, que son la gran novedad, que antes no existían? Bueno, va a decir que hay dos clases fundamentales. Una clase se llama la burguesía, que es la clase propietaria de los medios de producción, y la clase proletaria. ¿Cuál sería el proletariado? Todos aquellos que no son dueños de los medios de producción, que lo único que tienen para ofrecer es su fuerza de trabajo. Lo único que tienen para dar es su fuerza de trabajo. Repito, estamos en el siglo XIX. Después vemos, si quieren, algún día debatimos lo que pasa en el siglo XX y lo que pasa ahora. En ese momento, los dueños de los medios de producción, la burguesía y el proletariado, que lo único que tenía para entender era su fuerza de trabajo. Y entonces acá se genera la principal contradicción del capitalismo para Marx. ¿Cuál es la principal contradicción que es el que mantiene en permanente tensión la sociedad capitalista? Que es la contradicción entre el capital y el trabajo. Capital y trabajo es la contradicción que mueve esta sociedad, con avance, con retroceso, con lucha, con más lucha, con menos lucha, y de esa contradicción surge un concepto que nosotros lo leímos en otro autor y que nos dijo otra cosa.
el concepto de cuestión social. Para el marxismo, para la teoría social de Marx, la cuestión social no es otra cosa que la contradicción permanente entre capital y trabajo. ¿Mm? Atención, la cuestión social es la contradicción permanente inherente al capitalismo. O sea, mientras exista capitalismo, va a haber contradicción entre capital y trabajo. Mientras exista capitalismo, va a haber burguesía y proletariado. No como lo conocemos en el siglo XIX, pero va a haber algunos que son dueños de los medios de producción y otros que solamente tienen su fuerza de trabajo para ofrecer. Y esta contradicción es la que produce la cuestión social. Capital y trabajo, la contradicción fundamental. El capitalismo no es solamente una forma económica o una forma de producir la vida en sociedad, sino que también es una forma de relación en la sociedad. Va a decir Marx, ahí se generan relaciones capitalistas, relaciones sociales capitalistas también. No es solamente esto una mera explicación económica. Algunos dirán, Marx, que era un economista, otros van a decir, no, era un filósofo, otros decían un sociólogo, otros decían un historiador. Y uno puede decir que Marx, como otros autores que van a leer ustedes en otras materias, como Durkheim, como Weber, fueron pensadores que intentaron ver la sociedad completa, la sociedad en todas sus cuestiones, trataron de entender qué pasaba con la educación, qué pasaba con la economía, qué pasaba con la política, qué pasaba con todo. Entonces, Marx es uno de esos pensadores. Entonces, para él el capitalismo no es solamente una relación económica, no es solamente comprar y vender, no es solamente la producción, no es solamente de que hay un burgués o una clase burguesa dueño de los medios de producción y una clase que solamente tiene su forma para ofrecer su fuerza de trabajo. No, es las relaciones que se establecen a nivel de la sociedad para que esto suceda. ¿Cómo se construye una sociedad capitalista? Porque piensen que en el siglo XIX, ¿cuántas de estas personas sabían que esa era la forma de vivir? Que esa era la forma natural de vivir. Tener que ir a un lugar todos los días, hacer algo y llevarse, a cambio de ese hacer algo de plata. Imagínense si ustedes agarran a una persona que vivía, no sé, en el siglo XII, en el siglo XIII, en una sociedad rural, no en la sociedad rural, sino en una sociedad campesina, en una sociedad ligada al campo. Imagínense que usted le dice, mira, te voy a encerrar de lunes a domingo, tantas horas, y un día te voy a dar algo que se llama billete. Y todo para que vos vivas, vas a tener que agarrar esos billetes y cambiarlo por alimentos, por un lugar donde vivir. Es una cosa totalmente nueva. En ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, pero fundamentalmente el siglo XIX. ¿Qué es lo que quiero reafirmar con esto? Hay algo que ustedes tienen que la teoría social de Marx, pensada para el trabajo social y para la intervención en lo social, es una carga muy fuerte que plantea lo siguiente. Desde esta perspectiva, la cuestión social es irresoluble. La cuestión social no se soluciona. La cuestión social puede tener aproximaciones, es más que la literatura marxista en trabajo social dice, las expresiones de la cuestión social pueden ser atendidas, pueden ser de alguna manera darle alguna respuesta, pero no se soluciona la cuestión social. ¿Por qué? Porque la cuestión social es fruto de la contradicción entre capital y trabajo. Y solamente para que esto se solucione tiene que desaparecer el capital y desaparecer el trabajo. Esto es, desaparecer esta sociedad capitalista. Por eso decimos que el pensamiento de Marx es un pensamiento incómodo, totalmente incómodo. Y ahora con esto termino. Por lo menos para abrir una ronda de preguntas. La profesora Martinelli, que ustedes el texto ya lo tienen en el aula colgado, van a ver que para analizar el surgimiento del trabajo social, lo primero que va a buscar ella es ver cuáles fueron los conflictos que se daban en la sociedad, en este caso inglesa, en este caso en Londres, durante el siglo XIX. ¿Quiénes eran los actores que estaban en conflictos? Perdón,
actores no existe la palabra, cuáles eran las clases que estaban en conflicto. ¿Cómo era ese conflicto? ¿Cuáles eran los avances y los retrocesos? Acá claramente va a hablar del movimiento obrero. ¿Cómo reaccionó el movimiento obrero a esta nueva forma de vida? Reaccionaron de manera armónica, reaccionaron peleándose, querían prender fuego las fábricas, querían prender fuego la ciudad. Bueno, todo eso ustedes van a ir leyendo. ¿Y cuál fue la respuesta de la burguesía frente a esto? Les quiero hacer otra aclaración. Ustedes van a leer algo que pasa en el siglo XIX. Ya lo dijimos en las otras clases. Y fue una pregunta que le hicieron a Bibi Travi. Ahí lo que nosotros entendemos por Estado es totalmente distinto a lo que había en ese momento. No, porque uno va a decir, ¿qué hacía el Estado? No, el Estado era otro mundo, era otro tipo de Estado. Nada que ver con el Estado moderno que conocemos nosotros del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, María Lucia Martinelli les va a permitir recorrer toda una sociedad en conflicto, en ese momento, cómo se dio ese conflicto, de qué manera se fue tratando de resolver el conflicto, y uno de los caminos para buscar la resolución al problema de la pobreza y el pauperismo, va a decir María Lucia Martinelli, que es la búsqueda por parte de la burguesía de algunas instituciones u organizaciones que puedan dar una respuesta a los problemas que tenían la clase obrera y que intente que este clima de efervescencia frene un poco y no explote definitivamente toda la sociedad. Yo no les voy a spoilear de qué habla. Cuando dije organización, estoy hablando de la organización, de la Sociedad de la Organización de la Caridad, la COS, la misma que vimos en los otros textos. Pero María Lucia, y eso es lo que van a tener que hacer ustedes, buscar ver cómo explica el surgimiento de la Sociedad de la Organización de la Caridad. Va a ser totalmente distinto a lo que dijo Wanda Gallego y Viviana Travi. Le va a dar otra explicación con estos lentes marxistas. Es más, desde ya les digo, va a aparecer ahí la burguesía, buscando tener un objetivo con la creación de la Sociedad de Organización de la Caridad. Y a lo mejor nos va a mostrar, por eso digo que es un pensamiento incómodo, a lo mejor no nos muestra una cara agradable, una cara humanista, una cara positiva, podríamos decir, de la Sociedad de Organización de la Caridad. Nos va a mostrar otra cara, una organización que se crea para cumplir otros objetivos que son distintos a los que decía cumplir. Esas cuestiones ustedes las van a buscar en el texto. No se las vamos a decir ahora para poder hablar de esto la semana que viene, porque si no, ya cerramos todo acá. El texto de María Lucia les dimos bastante, le dimos unas cuantas páginas. Después hace una comparación muy interesante entre cómo surge el trabajo social en Europa y cómo surge en Estados Unidos. Es muy interesante porque en los otros artículos que vimos hasta ahora no vimos el papel de las iglesias, que acá ella sí se mete con el papel de las iglesias, fundamentalmente en el mundo europeo, la iglesia católica, y el mundo protestante en el caso norteamericano. Entonces, es muy interesante porque le pone un condimento más a esa mirada del surgimiento del trabajo social. Es muy interesante. Y algo que sí les aclaro, si ustedes recorren el texto de María Lucia, en la primera parte, van a ver que habla de muchos conflictos, de muchas revueltas, de muchas revoluciones. En la historia europea se reconoce en el año 1848, 1871 como épocas de revoluciones. Y cuando decimos revoluciones, no decimos un paro por 5 días de los trabajadores, sino que piña, tiro, bomba, prender fuego, represión, o sea, entonces, es en ese contexto de una lucha permanente, de mucha lucha, es que va a analizar con lentes marxistas como el surgimiento del trabajo social. ¿Ok? Voy a dejar acá para poder también charlar con los compañeros de la cátedra y para ir viendo las preguntas, pero después voy a retomar con la idea de la categoría de alienación, que es un gran quilombo que mete María Lucia Martinelli en su texto, porque nos habla de alienación, qué es una práctica alienada, qué es un servicio social alienado, es más, su libro se llama Servicio Social, Identidad y Alienación. Y la categoría alienación es una categoría puramente marxista, entonces
¿Quieren que hagamos una rondita, queridos compañeros y compañeras de la cátedra, en base a lo que ustedes vieron? Y después volvemos con alienación, ¿les parece? No sé quién quiere tomar la batuta, porque vi que hubo muchos mensajitos. Sí, ¿Eh? hola, hola, hola. ¿Se Dale. escucha? Bueno, ahí siguen llegando preguntas al chat. No, algunas preguntas tenían que ver con el trabajo práctico, los mails de los docentes, después les vamos a pasar. No, un poco remarcar, voy a cumplir el rol que cumplía Campana. ¿Viste, Robert? Que pasaba fluorescente. No, remarcar esto de según qué lentes nos pongamos, vamos a iluminar algunos aspectos de la realidad y en ese mismo movimiento de alumbrar se oscurecen otros, ¿no? Eh, y esto que decía Robert de las categorías es importante ir reconociendo porque, bueno, son los primeros textos, el primer cuatrimestre de una carrera, a lo mejor para la mayoría la primera carrera universitaria, algunos a lo mejor transitaron otra experiencia, pero digo, así como Robert Castell se metía en la historia, buceaba en la historia con esta perspectiva de historia del presente, con algunas categorías sociológicas desde su marco teórico, que eran la de integración social, vulnerabilidad, anomia, ¿no? Más vinculados a una perspectiva durkheimiana que ya van a ver, acá hay que empezar a reconocer esas otras categorías que mencionaba Robert, para poder ponerse esas lentes y poder entender ese fenómeno. Y es chocante porque venimos así muy apasionados con la historia de las mujeres de fines del siglo XIX y principios del XX que nos contaba tan apasionadamente Viviana, entonces por ahí enseguida está la tentación de ponerle adjetivos, si esta está buena o mala, esta perspectiva es buena o mala, o feo o lindo. Entonces, lo que insistimos siempre es que lo que tenemos que intentar es de combatir el sentido común. Vieron que muchas veces se dice hay que tener sentido común. Bueno, en la universidad hay que romper con el sentido común. Y para eso es una tarea permanente de autovigilancia, porque además los temas sociales, ustedes sabrán que todo el mundo puede opinar, por ahí ¿cómo es? Física cuántica no opina todo el mundo y no nos atrevemos a opinar de algunos temas, pero de los temas sociales sí, opina todo el mundo y habla todo el mundo y está buenísimo. Pero nuestra tarea como universitarios es tratar de poder hablar de los fenómenos sociales, de los problemas sociales, con argumentos. Entonces, ahora lo que intentamos es de entender este universo. No intentemos decir, ay, ¿con cuál perspectiva me quedo? ¿Cuál es mejor que la otra? No. Y algo que siempre dice Robert es que con el marxismo solo no alcanza para entender los fenómenos sociales y sobre todo los del siglo XXI, pero sin el marxismo tampoco. Eso siempre lo dice Robert. Y me parece que es un... y ojo, la tradición marxista es muy amplia porque trasciende la obra de Carlitos Marx, ¿no? La tradición marxista va mucho más allá de la obra de Marx. Y acá nos metemos en una cuestión que para el trabajo social tiene todo un montón de condimentos porque el trabajo social a la brasilera, decimos nosotros, en Brasil hay toda una tradición de estudiar fuertemente desde esta perspectiva. Y no son todos y todas iguales. Digo, no es lo mismo leer a Martinelli que leer a otros autores y otras autoras, y hay algunos que nos gustan más que otros por su rigurosidad, por ampliar un poco, bueno, algunas miradas. Pero digo, intentemos ahora entender con pocos elementos, porque tenemos pocas herramientas, digo, no han transitado por ese estudio, esas teorías, ni en sociología, ni en epistemología, como les decía Robert, pero con algunas claves muy
elementales, intentar ponernos esas lentes y ver qué aspectos de la realidad está alumbrando Martinelli. Y no le pongamos adjetivos calificativos, ¿no? Sino tratar de entender, bueno, qué aspectos está iluminando, qué cosas que la otra perspectiva a lo mejor no la nombraba, y poder empezar a identificar esas categorías. Va a estudiar ese fenómeno del pauperismo, de esta contradicción, ¿no? de la realidad efectiva, digamos, de la desigualdad, con esas categorías: conflicto, contradicción capital-trabajo, explotación, venta de fuerza de trabajo, proletariado. Bueno, poder ir identificando esas categorías y qué le permiten a la autora, con esas categorías, explicar acerca del surgimiento del trabajo social. Como que intentemos hacer ese esfuerzo. Sí, yo quería agregar, en base a las preguntas o algunos comentarios que aparecieron acá en el chat, que lo que Marx está trabajando es en relación al capital, y va a hacer esa lectura en relación al capital y la relación social, porque en el medio de lo que está es en una respuesta al pensamiento en relación a la economía política. Entonces va a armar sus argumentaciones contra esas ideas que eran hegemónicas, que estaban, digamos, en ese momento. Y una vez que logra armar esta lectura del capital, es que va a poder encontrar las explicaciones para cómo se va desarrollando la sociedad capitalista. Entonces, desde ese punto, el lucro, la explotación, digamos, estas evidencias de la sociedad capitalista no van a ser sorprendentes, porque estaría dentro de la lógica del movimiento del capital estas respuestas y estas respuestas. Porque acá aparecían algunas en relación al trabajo, en relación al capital, por eso me parecía importante aclararlo. Eso creo que es por ahora. Romy Lamanuzzi, ¿algo para agregar? No, ahí también leía, me parece que está más que interesante, digamos, que está claro, que está buena esta invitación a pensar con otros lentes el mismo fenómeno. Me parece que eso es muy importante. En uno de los comentarios que decía si la riqueza para el proletariado era su familia, era su hijo, me parece que para el pensamiento marxista, sí, pero fundamentalmente la fuerza de trabajo, ¿no? Es lo que hace que pueda permanecer y jugar su rol en la sociedad. Me parece que esa distinción es importante de ser considerada. Perfecto, gracias. ¿Y Renzo? ¿Amigo Renzo? Bien, no, también responder unas consultas ahí con respecto al material que les dimos. Nosotros pusimos un punto, digamos, de corte en el texto, que es donde empieza Martinelli a hablar de Brasil. Eso ya no lo vamos a incluir porque es parte de una próxima unidad, así que la idea es que lean todo el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta ese punto que es el 3.5. Y después sí vamos a subir alguna guía de lectura, seguramente va a ser en estos días porque la vamos a actualizar, así nos enfocamos bien en las cuestiones que sean más pertinentes. Y después, bueno, la paciencia de que, como ya les dijimos, son textos nuevos, como todo texto en la universidad suele ser un desafío encontrarse. Y acá retomo lo que decíamos al principio, a ver, si lo arrancan a leer y ven que no entienden, esto no es para que prueben una semana y se termina, sino que vamos a tener otra clase para retomar algunos conceptos. Esto no muere acá, digamos, es todo un proceso. Tómense el tiempo, si ven que arrancaban y se traban, vuelvan a arrancar en otro momento. Así son los encuentros con los textos de la universidad, los pasamos todos en la misma que ustedes cuando arrancamos. Y digo esto porque a veces estando
tan a la distancia es complicado transmitir cercanía, y no queremos que se haga tan solitario y tan angustiante este inicio. Así que eso, y no duden, en serio, en las consultas que tengan de cualquier tipo, volcarlas en el aula, o si quieren en las clases de consulta. Estamos justamente abiertos para poder hacer de estas lecturas, de estos encuentros, lo más ameno posible, porque sabemos que son encuentros a veces un poco conflictivos con estas lecturas. Así que de mi parte, esa sugerencia. Bueno, sí, yo reafirmo varias cosas. No es que reafirmo, lo que yo les pediría, porque el otro día estuve viendo la consulta del viernes, aprovechen el día viernes a la mañana, aprovechen el viernes a la tarde para intercambiar, porque tenemos los bloques esto también para poder hacer preguntas más puntuales. Leyeron un párrafo de un artículo y no lo entienden. Bueno, entren, si no ahora vamos a probar las consultas por Meet, no por Instagram. Entonces, a ver, prueben ahí, decir, mira, no entendí esto, y tanto a la mañana como a la tarde hay dos profesores y profesoras destinados exclusivamente para trabajar con ustedes. Ahora las preguntas de cómo son, se los vamos a publicar para que puedan entrar. Bueno, les voy a pedir un minutito de concentración a todos, a todas y a todos los estudiantes. Les voy a pedir un minutito de que liberen el chat un cachito. Después vamos a las cuestiones organizativas, porque les quiero hacer algunas preguntas por chat. Así que estén con los dedos preparados. Con los dedos preparados. Este es un ejercicio que yo lo hago en clase, que los compañeros siempre se ríen porque cuando lo hacemos en clase es más sencillo. Ahora yo les voy a pedir que yo sé que todos ustedes la mayoría de los que están acá están sentados. Alguno debe estar parado, pero la mayoría está sentado. Aún el que esté parado, les pido que miren fijamente una silla por 10 segundos. Miren una silla. Hagan ese ejercicio. Liberen la cabeza, liberen la cabeza. Miren la silla. Y ahora, en el chat, contesten qué ven. Todos pueden contestar lo que quieran. Muy bien, Lola ve una silla. Paulina también ve una silla. Una silla. Vamos. Imagínense que ustedes miran una silla y verían una silla que está rota. Bueno, en vez de una silla, miran un lugar para sentarse. Bueno, ahí ya hay uno que puso una cosa distinta. La silla llena de ropa, un perchero. Laila le pone maderas. Algo para sentarse, tiene uso. Desde el punto de vista de ustedes, no de cualquiera, ustedes, madera con caño. No, Marx no está, Marx se murió. Madera, una silla de madera, una silla vacía, las patas de una silla. A mí sentado todo el día, Ruth, vamos, Ruth, hay que hacer el ejercicio. Una silla del escritorio, veo comodidad, una silla detrás de la heladera. ¿Dónde pasa el tipo sentado? Un conjunto de madera con función de sostener cosas. Bueno, madera, una estructura de metal, madera. Bueno, ¿cuál era la broma o la explicación de esta idea de ver una silla? Estuvo interesante porque algunos se animaron a desarmar el objeto silla, unos según el uso, esto es, alguien dijo un lugar para estar sentado, otro dijo un lugar para colgar ropa, o sea, y algún otro o alguna otra puso que la silla era algo que tenía algunas materias primas, como por ejemplo madera. ¿Cuál es la broma de alguien? Y ahí Silvana está metiendo el dedo en la cuchara. Alguien que tiene los lentes desde la perspectiva del marxismo diría que lo que vemos ahí es trabajo acumulado. En un objeto como ese lo que vemos es trabajo acumulado. Trabajo de otros o de otras que se objetivaron en ese
en esa silla que estamos viendo ahí. Entonces, ¿para qué hacemos este ejercicio? Es para tratar de ver un concepto que es recontra importante, profundo y filosófico en la obra de Marx, que es el concepto de alienación. Ahí, según la literatura que nosotros leímos, según los distintos textos que hemos leído para prepararnos y para estudiar Marx, todos coinciden en que Marx, cuando utiliza la palabra alienación en alemán, utiliza de cuatro palabras diferentes que tienen 4 significados o 4 perspectivas diferentes para entender la idea de alienación. Uno de los primeros conceptos de alienación es la idea de objetivación. Esto es, piensen que esa silla estuvo en la cabeza de alguien primero. De alguien. Acá no estamos hablando de... Esa silla primero fue una idea. Esa idea se objetivó, como decimos, se convirtió en un objeto en la realidad. Salió de la idea, se convirtió en un objeto. Ya no está más en la idea, ya es un objeto palpable. Ya es un objeto que se toca. Está ahí. Por otro lado, hay una idea de exteriorización. Esto es, la idea que tenía acá en la cabeza sale al exterior, sale de dentro mío, sale del que la pensó, perdón, sale del que la pensó y la hizo, y pasa a ser un objeto que está en el exterior, no está más en mi interior, y entonces pasa a tener nuevas reglas. Reglas que ya no están en mi cabeza, porque cuando yo diseñé, o el que diseñó la silla, la pensó y la dibujó, piensen, y la fabricó, pensaba que la silla iba a ser, no sé, para sentarse. Pero viene un estudiante de trabajo social, un estudiante de otra materia, ¿y qué hace? La usa de perchero la silla, o la usa de biblioteca, o la pone al revés y aprovecha para hacer gimnasia. Esto es, las reglas para las que estaban pensadas la silla ya son, podríamos decir, ya son atacadas por otras variables que están afuera, que están externas, que no están acá lo que había pensado de manera interna. Exteriorización. En la externalización se profundiza esta idea que ya tiene su propio movimiento. El objeto ya cumple su propio movimiento en la realidad. Ya tiene otros usos, ya tiene otra posibilidad. Y se convierte en extraña. La silla esa que se objetivó, que está externa o exterior, fuera de mí, ahora me resulta extraña, porque no era la que yo pensé, ya tiene, algunos dicen, tiene vida propia, no tiene vida propia, pero que es algo distinto a lo que estaba acá. Sí, extraña a quien la diseñó y a quien la fabricó. Y la cuarta tiene que ver con la alienación económica, ya no me pertenece. Todo eso que hice, no es solamente que me está afuera y que me es extraña, sino que ya no me pertenece. En el capitalismo, la producción, todo ese trabajo que se puso sobre una materia prima, no le pertenece al que lo llevó a la práctica. No es más que yo hice la silla para mí. Yo hice miles de sillas en una fábrica que ninguna de ellas me van a pertenecer y que asimismo, cuanto más sillas fabrico, más pobre soy. Porque esa es una de las claves de lo que van buscando en el capitalismo. Estudia Marx, de que cuanto más producen, más pobre es el que produce. Entonces, esto, tranquilos y tranquilas, es una locura. Lo pueden leer, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir reflexionando. Ahora lo que les digo,
María Lucia Martinelli en algún momento va a decir que las prácticas del trabajo social, de las primeras trabajadoras sociales, de los primeros agentes pobres, nunca hablé de pobre, ahí después aclaramos. Vayan anotando las preguntas. Los primeros agentes de la sociedad, de la Organización Social de la Caridad, las primeras trabajadoras sociales van a decir, construyen una idea, una práctica que es una práctica alienada. ¿Por qué? Porque no fue la práctica que ellas diseñaron y pensaron que iban a hacer en la realidad con un objetivo, sino que cuando la piensan y la llevan a la práctica, esas acciones que hace la Sociedad Organización de la Caridad entran en relación con otras fuerzas del momento y cumplen objetivos distintos que les son extraños y distintos a los que ellas habían pensado. Esta ensalada es la idea de prácticas sociales alienadas de los primeros trabajadores sociales y las primeras trabajadoras sociales. Nosotros, y acá si quieren anótenlo, pero en la guía de pregunta va a estar, les vamos a hacer una pregunta específica sobre las funciones que cumplen la asistencia. Las funciones que cumplen la asistencia. En el texto de María Lucia Martinelli ella dedica una parte para hablar y decir, en ese momento la asistencia cumplía varias funciones, además de la función que las que la habían planificado creían que iba a cumplir. Yo me imagino, las primeras chicas que iban a la Sociedad Organización de la Caridad y generaban algún trabajo de asistencia, seguro que tenían el objetivo, qué sé yo, no sé, de que una familia ande bien, de que algún niño no ande mal, de que algún trabajador tenga una mejor condición de vida. Eso era lo que habían pensado y para lo que trabajaban. Ahora, María Lucia Martinelli va a decir, ojo, al hacer eso, la asistencia cumple otras funciones que no son las que habían pensado, sino que son criterios que vienen por el mismo hecho de la realidad en esta sociedad capitalista en la que estamos analizando. Bueno, no les voy a decir porque eso lo voy a dejar pendiente para una semana, para tener un poco de chispa. O si quieren, si se animan, el viernes a la mañana le preguntan a las profes de la mañana y el viernes a la tarde le preguntan a los profes de la tarde y a Romina y a Renzo de la tarde a ver de qué se trataba esta parte. Así que ese un poco, un poquito de este primer acercamiento a este texto. ¿Quieren, chicas, no sé quién está, Mariana, estás con micrófono como para contestar alguna pregunta? Renzo, Romina, las dos Rominas, si quieren tomar. No, lo único que me surgía cuando decías esto, creo que la palabra que usa Martinelli es la ilusión de servir. En esto de qué estarían pensando estas primeras visitadoras amigables, ella un poco habla de eso, ¿no? De la ilusión de servir. Pero bueno, más allá de la perspectiva específica de Martinelli y de este texto y de este tema, siempre tratamos también de combatir esto de ver cuáles eran las intenciones, porque acá no juzgamos, no pretendemos y consideramos que no se puede juzgar intenciones, sino más bien los efectos concretos, diríamos, o bueno, o por lo menos eso pienso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos concretos en todo caso? Un poco en esa tónica es que Martinelli va a decir, bueno, más allá de las intenciones, en un mismo momento o en un mismo acto asistencial se están cumpliendo distintas funciones. Eso es un poco lo que tienen que después rastrear en el texto, pero hasta llegar ahí primero hay que leer con paciencia lo anterior. Che, Marian y Romina y Renzo, las Romina y Renzo, ¿quieren que habilitemos el micrófono para que algunos estudiantes dejen de escribir cosas por detrás que no las puedo leer y se banquen a hacer la pregunta públicamente y le veamos, o si tiene la cámara apagada, no hay problema. Así que si alguien quiere, si alguien quiere, a ver, vamos a tomar la última pregunta, a ver quién fue el último que escribió en el chat. ¿Quién es la última o el último? A mí no me aparece, qué porquería mi chat. ¿Alguien la puede ver? Puede ser que la visión de Marx era un poco pesimista. Ahí está hablando Reynoso. A ver si... Dale, Belu. Vamos, Belu. Belu, dale. Habla con el micrófono.
¿Dónde está? Si quiere, obvio, ¿no? Sí, no, no es una obligación. Bueno, que nos diga por chat que no se anima. Mejor no. Vamos. A ver, dale. Mira, si A ver. estuviéramos en clase no quedaría otra, hay que Sí, hablar. yo empiezo Les con el dedo y dale, escucharíamos. vamos. A ver, ¿por El qué dedito decís que es acusador. pesimista? A ver, animate. Valentina Gamer, dale. Yo puedo decir algo, dale, decí. Mientras Belu toma fuerza, Bueno, dale. yo viendo a partir de lo que se está charlando es que sobre la ilusión del servir, es que a lo mejor uno tenía un programa un programa armado y las cosas a veces no salen como uno tiene pensado que van a salir porque no se tiene en cuenta el contexto o la dinámica de la familia a la que uno asiste y qué reacción tiene. Ayer justamente había en el Congreso de Ciencias Sociales, estuvimos charlando con Casaniga y bueno, con González Aibenes, que siempre que hay una asistencia hay una contradicción. Es como que nosotros vamos y tenemos armado algo y no sale como tenemos pensado que va a salir, y también, digamos, el carácter y la formación y todo lo que la familia, la gente a la que vamos a asistir, también nos atraviesa y nos condiciona para saber qué camino tomar y para qué lado ir. No sé si tiene algo que ver esto, pero es lo que pienso. Valentina. Lo Soy que acabas de Jessica, decir. pero ¡Ah! mi hijo, Jessica. mi hijo utiliza el mail para. No, está juegos. bien. Soy Jessica, mejor. Sí. Escuchen, yo con los chicos de tercer año hay una chica que entra al Instagram y se llama Al Patriarcado Ni Cabida. Entonces, Sí, yo le digo, la conozco. la estudiante al Patriarcado Ni Cabida, no, bueno. Lo que acabas de decir es muy interesante por este tema. Suponete en esta ilusión, no en esta ilusión, en esta imaginación que estás poniendo en práctica vos, que planificás algo, planificás un programa, planificás una intervención y sale todo perfecto tal cual lo pensaste. No hubo ninguna dificultad. Andá y lee a Martinelli y ella te va a decir que independientemente de lo que planificaste, independientemente de lo que pensaste, y si haya salido bien o no haya salido mal lo que uno planificó, lo mismo estás cumpliendo algunas funciones que vos no te las planteaste en el momento que planificaste eso. Pero eso te lo dejo como un interrogante para que leas el texto e identifique cuáles son esas funciones. Yo creo que y acá me voy a agarrar de lo que preguntó, ¿cómo se llama la compañera que no se animó a hablar? Belu, puede ser, Belén, que no se animó a hablar, que dice, Marx es pesimista. La teoría social de Marx es incómoda, porque nos hace, como yo le decía, ilumina algunas partes que para nosotros están no iluminadas. Entonces, lee el texto de Martinelli, cómo te va a iluminar algo que nosotros pensamos que es que al hacer se cumplen tales tareas o se cumplen tales funciones, y va a decir, ojo, independientemente de lo que vos pienses o lo que vos planifiques racionalmente, como hacía la Sociedad de Organización de la Caridad, porque al fin y al cabo la Sociedad de Organización de la Caridad fue una forma racional de la asistencia, lo estudiaban, investigaban, iban a la casa, veían qué es lo que tenía, que yo se llevaba, pero independientemente de eso, cumplía otras funciones. Es muy interesante, y eso les dejo a todos, es una tarea para todos, no es solamente para vos, Jessica, ni Belén, es para todas y todos los estudiantes, buscar cuáles son esas funciones que cumple la asistencia también, y que nos ponen en crisis. Y que ahí uno dice, che, la teoría social de Marx es un bajón. No, no es un bajón. Ilumina algunas cosas. Después ustedes, a medida que vayan estudiando, se van a ir encontrando con otras teorías sociales que también son bajón, porque les muestra cosas que para eso sirven las teorías sociales. Poner luz en cosas que a nosotros nos parecen naturales, esta palabra que mal se utiliza, esta idea de normalidad,
lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal no existe. Entonces, cuando uno pone teorías sociales que te iluminan partes que vos las tenías ocultas. Este es el gran juego que hago todos los años para que se vayan a dormir enojados y enojadas con ustedes mismos. Ustedes saben que cuando van y dicen, che, hoy tengo un baile, o no sé si se hizo un baile, es verdad que estoy viejo, hoy tengo que salir, tengo una fiesta, no sé, qué sé yo, tengo que ir al boliche, diría yo, me voy a comprar un pantalón. Me voy a comprar un pantalón, voy a la pilchería, me pongo el pantalón, me lo pruebo, qué sé yo, espectacular, me queda bien. Pilchería tampoco se utiliza. Bueno, voy al negocio, voy al negocio que vende pantalones y me lo pruebo, me queda bien. ¿Alguno de ustedes sabe si la fuerza de trabajo, si el trabajo acumulado de ese pantalón fue trabajo esclavo, si fue trabajo mal pago? ¿Alguien se puso a pensar en las ilusiones del trabajador o la trabajadora que confeccionó ese pantalón? Bueno, algo que nos ilumina la teoría social de Marx y que nos la discoteca, y algo que nos arruina la vida en este sentido, es ver que esto que para nosotros es algo normal, común, ir a comprar un producto, no sabemos que en ese producto nosotros estamos comprando fuerza de trabajo de otras personas que no sabemos qué le pagaron, cómo le pagaron, y no sabemos las ilusiones del trabajador. Todos los que trabajamos tenemos sueños, tenemos ilusiones, y por ahí los ponemos en el objeto que fabricamos, pero ese objeto se fue, no es más nuestro, se fue. Y viene uno en otro país y se lo prueba y dice, ay, mira qué lindo, y sale contento por la vida con el pantalón, que es lo que hago yo cuando voy a una pilchería y me compro un pantalón nuevo o nueva. ¿Se entiende por qué un pensamiento incómodo? ¿Por qué es un pensamiento incómodo la teoría social de Marx? Hoy, si quieren con media incomodidad, porque lo que tienen que estudiar es trabajo social. Después van a entrar en las otras materias, van a ver qué es lo que les dice. A ver la última que escribió ahí. Valentina. Sí, a ver, no, ¿cuál fue la última que entró ahí? Si quiere hablar. Hay alguien, Robert, que había preguntado al principio Sí. desde dónde están hablando Travi y Banda Gallegos. Lo dijimos, creo que lo dijimos, pero bueno, lo vuelven a preguntar. No sé si querés... No, repetí, Mariam, dale. No, cuando la presentaste el otro día, Vivi, vos fuiste la maestra de ceremonia. No, ellas y ellos, o sea, también hay otros autores que trabajan desde esa perspectiva, es más desde la sociología de las profesiones. Y hacen un poco una revisión, rescatando sobre todo el papel de las pioneras, pero sobre todo hablando de perspectivas, y eso lo veíamos en esos elementos. Viviana Travi dice, bueno, para ver cualquier proceso de profesionalización hay que tener en cuenta estos elementos, y nombra 6, 7 elementos. Bueno, en ese sentido, la perspectiva o la tradición que está detrás sería la sociología de las profesiones. A ver, yo le diría a Mónica. Romina, dale, Romina. Sí, yo quería, porque acá estaban poniendo que se van a sentir mal, y digo, no es la intención sentirse mal. Me parece que justamente lo que viene a plantear o alumbrar, como decía Roberto, la teoría marxista es poder dar explicaciones a esa relación del capital. Entonces, no es que uno es responsable por ponerse el pantalón que fue fabricado con trabajo esclavo, sino que uno se saca la venda y puede saber que ese pantalón es fabricado con trabajo esclavo, y en función de eso, constituirse como sujeto de la historia en contra de eso. Digamos, el marxismo tampoco queda enroscado en qué mal que está la cosa, y nos quedamos mirando en lo mal que está la cosa. Digamos, está la capacidad transformadora también de la clase, de la clase social, para poder revertir eso. Digamos, es parte del análisis. Y también por ahí otra cuestión que es para mencionar, digamos, es que también los escritos de Marx están
no están hechos para el mundo académico. Están realizados dentro de ese mismo movimiento de la historia, y cada uno va haciendo sus lecturas de qué quiso decir Marx con esto, de a qué estaba explicando con esta otra cuestión, pero creo que algo muy gráfico de eso es que el manifiesto comunista se repartía en el mismo momento en que estaba la revolución del 48. O sea, era como para nosotros si fuese un panfleto, digamos, no estaba diciendo hay que hacer tal cosa, digamos. De hecho, se estaba haciendo, era proletarios del mundo unido, y ahí estaban procurando el proletariado ser la clase social dominante. Entonces hay que leerlos también en clave de eso, porque si no, es cierto que si uno no lo toma como una explicación a la relación del capital, por eso yo lo marcaba al principio, en esto de no quedar asombrado frente a determinados hechos, porque forman parte de la misma dinámica del capitalismo. Entonces, desde el momento en que se persigue el lucro, y bueno, eso es inescrupuloso, porque todo vale en pro de conseguir esa riqueza. Entonces ahí uno no... yo me acuerdo un ejemplo que ponía Neto cuando daba la clase de marxismo, y era que a él uno de los hechos más aberrantes que le aparecían para explicar, para poder explicar esa relación, era la prostitución infantil. Entonces decía, algo más aberrante y digamos, incuestionable, porque no puede haber alguien que esté a favor de la prostitución infantil. Pero desde la lógica del capital es entendible que los cuerpos son una mercancía y que no importa tampoco la edad de esos cuerpos, o sea, forman parte de esa relación para reproducir el capital. Entonces me parece que valía la aclaración para no sentirse mal, no es la idea. No, Romy, yo lo que quiero... Sí. A ver, dale. No, y también situar que esta es solo una primera aproximación, digo, un mito sobre una teoría social, digo, y sobre una construcción de pensamiento que es sumamente vasta y que van a volver a transitar mucho durante la carrera, digo, en el taller de quinto año, ustedes no van a tener taller, digo, pero todavía recuperamos y estamos pensando en clave marxista algunas cuestiones en relación a la intervención profesional. Seguramente cuando vuelvan en otras materias van a recordar el ejercicio de la silla, lo van a tener presente, pero bueno, la invitación es a poder empezar a comprender en ciertas claves unos lentes para leer el fenómeno que anteriormente trabajábamos con las otras autoras. Está bueno eso que decía Romy, bueno, de no quedarnos con esa sensación, bueno, entonces todo es tremendo, y sí pensarlo en términos de esta incomodidad o de esta lectura que se nos presenta para entender la realidad, ¿no? Sí, yo diría, Romy, y también de la mano lo que dijo la otra, Romina Busto, antes, es que a mí me parece que si nosotros ponemos luz en algunos lugares, esa es la tarea, como dijo Mariana al principio, de la universidad, darnos herramientas para ver luz o para iluminar algunos lugares que para nosotros eran sentido común. Entonces, está bien que aprovechemos para pensar, pero esto no es dogmático tampoco, esto no es una iglesia en la que uno aprende un dogma, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá todo es criticable, pero lo importante es construir argumentos y tener otras miradas, porque también nos sirve para entender algunas lógicas que realmente son aberrantes, como decía Romina. ¿Por qué rápidamente viene un grupo multinacional y echa a la mitad de las personas que trabajan en una fábrica, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿No saben que son seres humanos? ¿No saben que tienen familia? ¿No saben que son, no sé, que tienen ideas, que tienen sueños? No, le importa tres pepinos. ¿Por qué? Porque el capital, buscando lucro, no tiene sentimientos, no tiene bondad o no tiene maldad. Es capital, quiere lucro, entonces no va a estar cuestionándose eso. Eso nosotros lo podemos alumbrar con esta teoría. Entonces no nos vamos a cuestionar, vamos a tener otras herramientas para poder analizar la realidad.
Hay una pregunta muy larga, no sé si la querés leer, Renzo. Sí, justo le estaba para que me cargue, de Matías. Dice, al ver la historia del trabajo social desde diferentes concepciones, cuando alguien, como una amiga, nos pregunte como estudiantes cuál es justamente la historia del trabajo social, deberíamos responder bajo la mirada que creamos conveniente a partir de los textos que vimos, es decir, libremente, o al terminar este apartado de la materia pondremos una historia en común y adoptaremos esa como la correcta. Bueno, ya anticipo que no. Está buena la pregunta igual, creo que detona este comentario. No es la intención de la cátedra mostrar una versión de la historia porque sería, creo que no sería tampoco no sería acertado. Justamente esta unidad nos permite mostrarles cómo la historia del trabajo social o cómo esta etapa de la historia se puede explicar, se puede comprender desde dos lugares tan distintos, cómo la historia no tiene una sola interpretación, no hay una verdad en la historia, ni en los procesos que van a estudiar en toda la carrera. Creo que esto es una forma de trabajar juntos como una primera ruptura de que eso, no estamos hablando de procesos objetivos, únicos o verdaderos. Son fenómenos sociales, históricos, que tienen interpretaciones. Y según desde dónde te parás, con qué lentes, a mirar lo que pasó, las interpretaciones son distintas. Son políticas, son ideológicas, y conllevan toda una carga. Digo, no son lecturas menores, no son... no me sale la palabra, pero quiero decir, tiene una implicancia los lentes que te pones. Con esto queremos justamente aprovechar y mostrarle que a lo largo de la carrera y en nuestra intervención, cuando seamos profesionales, la idea es construir los mejores lentes o tener las mejores herramientas, o el mejor, no el mejor, el que ustedes consideren más apropiado para poder interpretar los fenómenos que van a estar, con el que se van a encontrar. En este caso, la interpretación sobre cómo surge nuestra profesión. Y sí, y claro, tiene razón Candela, somos sujetos ideológicos también, sujetos históricos, sujetos políticos, sujetos ideológicos. Ahora, las compañeras que son más progresistas que yo, que están con el mundo decolonial, dirían que somos sujetos sentipensantes, ¿no? O sea que sentimos y pensamos, bueno, eso lo dejo a las especialistas, yo soy más marxista viejo. El pensamiento somos puras estructuras. Sí, no, también, digamos, a ver, no pensar en clave. Guillermina dice que lo vio en un meme. ¿Qué meme? Dejen de pánico. Los lentes de Zampani. Claro. Me parece que deben ser. No, digo, no en clave, digo, de pensar una historia correcta versus una incorrecta, o pensar explicaciones que son correctas y que no, sino que seguramente a lo largo del tiempo van a ir construyendo y encontrando, bueno, cuáles son los lentes que me quedan más cómodos, ¿no? ¿Cuál es la parte que iluminan estos lentes en los cuales yo adhiero más o no? Pero en un principio el ejercicio es poder comprender la existencia de estas perspectivas, poder dar cuenta cuáles son, digamos, qué aspectos, como decíamos antes, qué aspectos ponen de relieve unas y otras, cuáles dejan por fuera. Entonces, al menos para esta primera instancia de la formación, esa es la propuesta. Luego irán construyendo, digamos, cuál es la definición, la versión, digo, ¿no? Más cómoda. Sí, yo igual quiero aclarar algo. Tampoco es, digo, en relación a este comentario largo, tampoco es que decimos que no sabemos cómo surge el trabajo social. En realidad hay interpretaciones frente a determinados hechos. O sea, sabemos que hubo prácticas en Europa, sabemos que hubo la profesionalización, o como la querramos llamar, en Estados Unidos, que se institucionalizó, que eso ocurrió en determinadas fechas, que Mary Richmond existió, que las obras, que Jane Addams existió, digamos, esos son hechos que nos dicen
así surge el trabajo social. Después interpretamos sobre esos hechos, pero no es que ustedes terminan de cursar esta unidad y se les ocurre que el trabajo social nació en Brasil y entonces es válido y tenemos otra perspectiva, que desde Latinoamérica surgió al mundo. No, hubo hechos concretos y después hay perspectivas que hacen una lectura de esos hechos y ustedes con el tiempo les parecerá que uno es más válido y le encontrarán mayor validez en esas explicaciones y les cerrarán más esas ideas que otra perspectiva y quizá mañana surge otra más y estamos dando 4 perspectivas en lugar de 3, qué sé yo. Pero digo, hay también certezas, no es que a uno se le ocurre algo y empieza sobre el aire a pensar. Eso también. Sí, de hecho, como les comentábamos el otro día, esta perspectiva que quizá revisita la historia y se adentra un poco más en el movimiento reformista, en las perspectivas filosóficas de principios del siglo XX en Estados Unidos y demás, no tiene tantos años, tanto desarrollo, pero incluso antes, quizá cuando Robert estudió, ni siquiera tampoco se leía esta perspectiva marxista, digamos, que también en su momento implicó una ruptura para el trabajo social, que se pensaba que el surgimiento era una cuestión así evolutiva desde las anteriores prácticas, desde el comienzo de la humanidad, que hubo prácticas de ayuda, simplemente hubo una evolución, un perfeccionamiento. También esa es otra perspectiva, que ni siquiera la damos, pero se estudiaba. La estudié yo. Por eso digo, Robert, que es el más viejo, la estudió así. Escuchá. Yo también, no me voy a hacer la joven. Yo también. Romina también. Yo hace 30 años que empecé trabajo social. En el 90 empecé. Claro. U 89. Estaba el muro de Berlín todavía. Estaba el muro de Berlín. Todavía se daba como... Y Argentina lo veíamos con Alayón. Claro, voy a hacer un comentario. ¿Vieron que ahora se utiliza, ojo el comunismo, ¿Vieron que muchos dicen ojo el comunismo? Nadie sabe que el comunismo, yo cuando nací existía el comunismo. El comunismo era otra cosa, era un poco más contundente que esto que está diciendo ahora esta gente que habla en los medios y dice comunismo, perdón, eso fue una digresión. Bueno, escuchen una cosa, compañeros y compañeras estudiantes y compañera cátedra, ya son las 8 y nos habíamos planteado hacer un bloque corto, además, porque no lo podemos, después no nos da el cuero para subir, porque es muy pesado para subirlo a la página. Así que vamos cerrando con lo siguiente. Tienen un montón de preguntas que se las dimos nosotros y que se están haciendo ustedes, que tienen la responsabilidad de este viernes entrar a la consulta de la mañana y a la consulta de la tarde, que les vamos a dejar en el aula virtual el link para que puedan entrar, para que todos puedan participar, y además eligen un horario a la mañana, un horario a la tarde. Hoy muchos me escribieron de que precisamente trabajan a esta hora o tienen actividades, entonces les dije que se quedaran tranquilos, que la clase queda grabada, pero que además tienen la consulta, ya sea bien en los extremos, bien a la mañana temprano o a la tarde, ya sobre el final de la tarde, para poder seguir viendo esto con los compañeros docentes en ese momento. Así que no dejen de ir y vayan con preguntas. Les doy un consejo, aunque sea lean una parte del artículo o las preguntas que les quedaron de acá, las preguntas que le quedaron de esta clase, anótenla y vayan a la consulta con esa pregunta. Si no la podemos contestar en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a estudiar para poder contestarla en otro momento, pero seguro que vamos a poder contribuir para ir construyendo este conocimiento. Y la semana que viene les vamos a dar algún ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿nos saludamos, queridos y queridas? Sí. Nos saludan por chat. Nos saludan por chat. Así, a medida que vayan saliendo, nos quedamos hasta el final para terminar la grabación. Y les esperamos el viernes. Nos estamos encontrando. Ya les pasaremos el link. Okay. Muy bien. ¿Qué velocidad se va? Mira. Chup, 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 chup. No queda nadie. Una estampida. Abrieron el bar.
¿Viste? Rajan todo para el bar. El Salen éxodo. todos juntos al bar. Y ahí se arman la fila en el bar para tomar café. Chao, chao. Chao, profe, gracias. ¡Chao! Nos ¿Quién dijo vemos. eso? Quiero escucharla. ¿Quién es? Pará, no te vayas. ¿Quién es la que dijo esto? Marina, por fin, alguien que nos habló. Bien, Marina. Claro. Tendrías que haber hecho la pregunta en vivo. No, no tuve ninguna. Bueno, espero una pregunta tuya para los profesores el viernes. Tanto a la mañana o a la tarde. Está Elegí vos. dando trabajo, Zampano. Buenas tardes. Son lo mejor que tiene esta cátedra son ustedes 4, así que. Está preocupado que no vengamos al MIT, nos trae la gente. Que le planteemos el MIT. Bueno, ¿quién se encarga de esto? ¿En manos de quién dejamos la clase? No, ¿De Renzo? Renzo tiene el control. ¿El remoto. poder? Corto la ¿Tiene el grabación. control? Bueno. Cortá la grabación. Romy, ahí Romy te está diciendo, cortá la grabación.